Buenos días, profesor. Le mandamos el video del artículo de un sistema planetario. Los integrantes son Luz Belinda Chambi Quiñones, Miel Yamel Pau Carcalizaya, Denis Mamani Velázquez y Alexander Quispe Quispe y Abigail Allison Condori Condori. Comenzando con el artículo que usted nos envió, nos dice que las estrellas se forman rodeadas de una estructura aplanada de gas y polvo. Esto es llamado disco protoplanetario, porque posiblemente dará lugar a un nuevo sistema planetario. La mayoría de las estrellas se originan con un sistema planetario, pero no son todos iguales. Son distintos, pero los resultados no pueden ser parecidos, pero sí son diversos. También en el artículo nos habla de dos estrellas muy importantes que son la HL Tau y la X2 Tau. Estas dos estrellas son las más jóvenes. Están situadas a 450 años luz de la Tierra. Y por donde están situadas, esa región fue muy estudiada. Porque en esa región se descubrió el fenómeno de jets. ¿Qué es el fenómeno de jets? Pues estos jets son chodos muy colimeados, y esto hace que una estrella se libere del exceso del momento angular y siga generando masa, siga ganando masa. Por otra parte, H.L. Tau fue una de las estrellas más jóvenes, donde se sospechó que estaba rodeado de un disco de gas y polvo en rotación. Estos discos, los cuales ahora sabemos que tienen típicamente un tamaño del orden de 100 unidades astronómicas, son de una suma importancia, puesto que a partir de ellos se forman los sistemas planetarios y dominan discos protoplanetarios. El disco de H.L. Tau es muy brillante en ondas milimétricas, y seguramente por esta razón se escogió para ser observado durante la campaña de verificación de la configuración más extendida, líneas de base más largas del esterfómetro, Atacama largue milímetros y submilímetros, array, alma. Las imágenes del disco de HL Tau que se obtenieron con el ALMA están aproximadamente entre las más nítidas y revolucionarias que se hayan obtenido hasta ahora en el campo de la formación estelar. La figura... ahí no más cortarla. Los discos HLTU son muy brillantes, por lo cual fueron elegidos para ser observados por la campaña de verificación de las configuraciones más extensas. En las imágenes, que fueron muy nítidas y evolucionarias, pudieron ver alguna similitud con otro disco, que sería el disco de transición. El disco de transición se encuentra en un estado de evolutivo, donde se desarrolla cavidades y surcos alrededor de la estrella. En estos últimos años han intentado encontrar la razón por lo que hay surcos donde el disco de HLTU, pero hasta mientras en algunas observaciones de 7 milímetros han surgido algunas sugerencias de estas, que los embriones planetarios no estarían en los surcos, sino se estarían. XZV tiene una edad de 5 millones de años. La imagen de 1.3 milímetros que se muestra en la figura 3 revela que también la emisión disminuye en la proximidad de la estrella, indicando que el disco de polvo presenta una cavidad central, lo cual sugiere que se trate de un disco de transición. De hecho, utilizando nuestros códigos de transición reactivos, eh, para discos de transición, hemos ajustado la distribución espectral de la energía y de la imagen, obteniendo valores o rango de valores posibles para los parámetros físicos del disco. De este modo hemos confirmado que el radio exterior del disco es de 3.4 unidades astronómicas y el de la cavidad central es de 1.3 unidades astronómicas. La cavidad central sugiere que hay planetas gigantes formándose a distancia de las estrellas menores de 1.3 unidades astronómicas. Según nuestras simulaciones hidrodinámicas, tras tres planetas, cada uno con una masa de orden de 0. veces de la masa de Júpiter o superior, pueden producir una cavidad con unas características similares a una observadas en el disco de XZV.
Por lo tanto, posible que efectivamente la existencia de la cavidad central está indicando que ya se ha indicado el proceso de formación de planetas gigantes en su interior, dado en los planetas gigantes se forman referentemente más allá de la llamada línea de nieve, que se refiere a la línea más, más de a la temperatura del disco, bajo por debajo del punto de congelación de agua. Es interesante verificar si esta hipótesis es consistente con las propiedades del disco de ZTV, XZTV. De acuerdo con nuestro modelo del disco y dado que XZTV es una estrella muy fría y la temperatura de congelación del agua se alcanza a un radio de muy pequeño de 0.5 unidades astronómicas como comparación a nuestro sistema solar, la línea de nieve está a 2.7 unidades astronómicas, es decir, más allá de la órbita de Marte. Por lo tanto, la línea de nieve se encuentra a un radio mucho menor que el de la cavidad y la formación de planetas gigantes y posibles en su interior. Los resultantes del modelo indican también que el disco de XZV es extremadamente denso, incluso más denso que lo que resultaba de un simple extrapolación a radios pequeños de las leyes de densidad típicas de los discos grandes, resultando una masa del disco gas más polvo superior a superior a 10 veces de la masa de Júpiter. Esto implica que aunque el tamaño del disco sea pequeño, tiene suficiente masa para formar un sistema planetario compacto. Pensábamos que pues que se ha observado que existe una gran densidad de este sistema exoplanetario, es posible que también exista una diversidad similar a sus progenitores, los discos protoplanetarios. Por ejemplo, discos compactos similares al disco XZTV podrían ser los progenitores de los sistemas exoplanetarios muy compactos, con todos sus planetas conocidos dentro de un radio menor a una una unidad astronómica que ha descubierto la misión Kepler, Kepler 11, Kepler 32 y también la exoplanetas descubiertos en las estrellas cercanas de una próxima Centauri y TRAPPIST 1. Enanas de tipo M como XZV se encuentran en las órbitas de un radio muy pequeño y podrían haberse formado a partir de discos protoplanetarios muy compactos, en lugar de a partir de un disco donde la materia se extiende hasta radios de centenares de unidades astronómicas. Gracias. Hola, soy Abigail Alison Condori Condori del curso quinto de secundaria. Yo voy a exponer la parte final sobre el tema de la formación de un sistema planetario. Como estábamos viendo, el disco de XZTV parece presentar todos los ingredientes habituales en los discos de una transición en miniatura. Como en esta figura, la figura número 4, donde se muestra la comparación del disco XZTV con un disco de transmisión típico. Por eso resulta interesante considerar la posibilidad de usarlo como un modelo a escala en discos mayores. En particular, el disco XZTV es simultáneamente más asimétrico, siendo la parte situada al sureste la más brillante que la del noreste, que es menos brillante. Este tipo de asimetrías se observan con cierta frecuencia en los discos de transición típicos y se atribuyen a una acumulación de los granos de polvo, que mayormente son llamadas como trampas de polvo. Se espera que también formen parte del exterior de las paredes de las cavidades. Se considera que estas trampas de polvo juegan un papel importante en el proceso de la formación de un planeta, al impedir que éstas caigan sobre la estrella para que alcance su tamaño suficiente para posteriormente que se pueda formar un planeta. Hasta ahora no se ha observado ninguna evolución de esas trampas de polvo. En principio, estas asimetrías deberían seguir aproximadamente una rotación kepleriana, con un periodo de décadas o siglos en los discos de transición típicos, mientras que un disco XZTV podría obtenerse como su evolución a escalas solamente en unos meses. De este modo, el seguimiento de uno de estos discos enanos podría ayudar a entender definitivamente cómo ocurre un proceso completo de la formación de un planeta, como en sus hermanos mayores que se originaron hace 4.600 millones de años,
en nuestro sistema solar. Esa es la parte final del sistema, de la formación de un sistema planetario. Gracias.